Ok. Hoy vamos a hacer rápidamente, aplicar un poco los conceptos de la respuesta en la frecuencia de circuitos de una manera bien específica, ¿ya? Ya lo que es recurrente. Esta parte, por si acaso, está en la práctica, los últimos 2 ejercicios, y también entra el examen, ¿ok? El sábado. Ok. Entonces, vamos a manejar circuitos con resistencias, inductores, capacitores, ¿ya? Circuitos pasivos. Y vamos a ver cómo calcular de manera pragmática, con lo que hemos aprendido, qué es lo que saldría de este circuito de salida cuando nosotros metemos algo de esta manera, ¿ya? Algo que tiene una exponencial y luego un sinusoide. ¿Ok? Para esto, recordamos lo siguiente. Tenemos este tipo de función, ¿ya? El cual es coseno. Y sabemos que esto de acá, coseno de lo que sea, es igual a E a la J veces todo lo que está dentro del ángulo, todo lo que está dentro de la función coseno, más E a la menos J de TAC entre 2. ¿Ya? Y para el seno, menos y 2i, ¿verdad? De la misma manera, ¿ya? En esa tarea que tenían para números complejos, sabemos que el real de esta cosa de acá, el real de E a la J t más el ángulo, es el coseno de omega t más el ángulo. Este ángulo lo llamamos fase, ¿ok? Y de la misma manera, el imaginario de E a la J omega t más TAC es el seno de todo esto, ¿no? Estoy haciendo un poco repaso de lo que ya hemos visto al principio y lo que hemos visto repetidas veces, ¿ok? Entonces, cuando nosotros veamos esta forma cosinusoidal o sinusoidal, vamos a decir simplemente que esto va a ser igual a veces el real de todo esto, ¿verdad? Y este exponente, lo que podemos hacer es simplemente distribuir. Me va a quedar E a la J omega t por E a la J veces el ángulo. Lo único que estoy haciendo es distribuir exponenciales. ¿Ok? Álgebra simple. ¿Ya? Entonces recordemos lo que habíamos dicho ya n veces, que cuando nosotros tenemos algo de esta característica, esto había sido simplemente cosenos y senos. Y ahorita ya estamos especificando en detalle qué cosa había sido. ¿Ya? Esto de acá esconde un coseno y un seno. La parte real es el coseno. La parte imaginaria que hay acá adentro es el seno. Hasta acá, ¿dudas o preguntas? Ok. Ahora. Ya. Vamos a distinguir estas 4 tipos de señales, ¿ya? Vamos a hablar. Acá introduzco después. Mejor después. Vamos a tener señales de Cs, ¿ya? Continuas. Vamos a tener señales exponenciales, ¿ya? Vamos a tener señales sinusoidales y vamos a tener señales exponenciales y cosinusoidales, ¿ok? Y vamos a hablar de la frecuencia compleja que les corresponde. Para algo que es constante, algo que no cambia, ¿ya?
la frecuencia que le corresponde en el plano complejo va a ser 0. ¿Por qué? ¿Quién hace recuerdo? No. ¿Qué es lo que no tiene algo constante? Cuando hablamos del plano o del enfoque de frecuencia, no tiene cambio. ¿Qué es la frecuencia, Jonathan? ¿Cómo describes? Ya, la frecuencia mide el cambio. Si algo tiene frecuencia alta es porque tiene cambios fuertes, cambios grandes. Si tiene frecuencia baja, tiene cambios cortos. Algo que es constante, ¿qué cambio tiene? Ninguno. Por lo tanto, estamos hablando de una frecuencia en el plano complejo 0. ¿Ya? Luego tenemos el exponencial, ¿ya? Que su frecuencia va a estar ligado con este número, ¿ya? ¿Esto de dónde sale? Viene de acá. Si nosotros hablábamos cuando teníamos e a la menos 3t, ¿ya? U de t, y sacábamos la transformada de Fourier o de Laplace, ¿qué es lo que obteníamos? Esto domina, normalmente, para el sábado. Si hablábamos en términos de Laplace, era 1 sobre S más 3, ¿no? Y de acá decíamos que acá el polo es en S igual a menos 3, ¿ya? Entonces, fíjense, el polo nosotros lo dibujábamos en el plano complejo, ¿ya? Entonces, de la misma manera, este polo que nosotros dibujamos en el plano complejo cuando hacíamos Laplace, ese mismo lo agarramos como frecuencia compleja para analizar. ¿Ok? De la misma manera, si nosotros teníamos algo de forma sinusoidal, seno de, ¿cuántos acá? 50t. Seno de 50t, u de t, hacíamos nosotros la transformada de Laplace, y esto sabíamos que era omega cuadrado más s cuadrado s. Sí, s cuadrado más omega cuadrado. ¿Ya? Y de acá nosotros sacábamos que los polos eran S igual a más menos J omega. En este caso, omega 0 es 50. ¿Ok? Entonces nosotros colocábamos los polos, ¿ya? Más 50J menos 50J en el plano complejo. Son los mismos que vamos a agarrar para hacer el análisis de la frecuencia compleja. ¿Ok? Y otra manera de ver esto es que este seno de 50t, nosotros lo podemos hacer, podemos ponerlo en su forma de Euler, y vemos que está compuesto de un exponente 50j. Entonces, fíjense, acá el exponente era menos 3, agarraba el menos 3. Acá está compuesto de un exponente 50j, entonces va a tener un polo y una frecuencia compleja a analizar de más 50j y de este menos 50j. ¿Ok? Y el último es cuando tenemos esto, ¿ya? Y acá hacemos algo muy parecido que acá. ¿Ya? Decimos el coseno, lo volvemos en Euler. E a la 2t, el coseno es E a la J veces lo que está ahí, más E a la menos J veces que está ahí. Esto entre 2. Cuando yo multiplico estos dos, ¿qué voy a tener? Voy a tener E a la 2 más 100 veces J, T. Más multiplico estos, con este, voy a tener E a la 2 menos 100 J, T. ¿Ya? Acá le falta una J. Esto entre 2. Y de la misma manera digo, ok, acá este era el que me daba el polo. Acá estos son los que me van a dar los polos. Los voy a tener un polo en 2 más J, 2 más 100. Es el polo que voy a analizar y este 2 menos 100 es el polo que voy a analizar. ¿Ya? Entonces, esta es la manera de encontrar las frecuencias
complejas de estas funciones. ¿Hasta acá dudas o preguntas? Ok. Ahora. Ya. Entonces, en función de dónde esté el polo, tenemos el comportamiento de la señal, ¿ya? Si el polo estuviera acá, es un exponente que crece. Si el polo está acá, es un exponente que decrece. Si el polo está en el eje imaginario, son senos y o cosenos, ¿ya? Y si el polo está por acá, ¿ya? Que vendría a ser más o menos este ejemplo, 2 más menos 100J, 2 más 100J, y acá tiene su par, 2 menos 100J, ¿ok? Hablamos justamente de un coseno, pero que está afectado por un exponencial, y un exponencial creciente. Entonces, de un exponencial que va creciendo. Y si estuviéramos acá, sería al revés, sería un coseno sinusoidal, pero que está decreciendo, ¿ya? Entonces, ¿dónde están los polos? También me determina describir cuál es el comportamiento de la señal. ¿Ok? Ya, y ahora acá vamos a lo que ya sabemos, ¿ya? Entonces yo les pregunto, ahorita noto a Jonathan, la pregunta Jonathan, ¿y quién me dice esto que hemos visto ya un montón de veces? Que si mi entrada es un exponencial de Euler, ¿qué va a ser mi salida? En un sistema LTI. ¿Ya? Si yo meto un h de j omega t, me va a dar un e de j omega t, me va a dar un h de e, me va a dar lo mismo, pero amplificado o atenuado por un h j omega. ¿Ya? Y de la misma manera puedo hacer la misma analogía. Si yo meto un e a la s, voy a obtener la función de transferencia, ¿ya? Multiplicado por e a la s. ¿Ok? Cuando yo multiplico por esto de acá es un número complejo. Cuando tú multiplicas por un número complejo a otra función compleja, ¿qué es lo que pasa? Uno, vamos a amplificar o atenuar. Y dos, ¿qué puede pasar? No. Hay algo que cambia, que es el argumento. ¿Ya? Esto de acá es un número complejo que va a ser el módulo, cualquier número complejo es el módulo por el exponencial de su argumento, de su ángulo. ¿Ok? Y esto lo vamos a multiplicar por e a la st. ¿Ya? Entonces, el módulo de esto va a amplificar o atenuar y el ángulo se va a venir a añadir acá. Un exponencial de Euler por otro exponencial de Euler, ¿qué me va a dar? E a la J3 más E a la por E a la J, digamos E a la J 30 grados por E a la J 40 grados, ¿qué es? E a la J 30 más 40, 70. ¿Ya? Este ángulo va a venir a cambiar el ángulo que hay acá. Va a recorrer en una fase. ¿Ok? Entonces vamos a atenuar o amplificar y vamos a desfasar. ¿Ya? Y el objetivo es justamente encontrar la atenuación y cuánto va a ser ese desfase que se va a añadir a nuestra función de entrada. Ok. Entonces, hacemos... ¿quiénes han participado? Eran Jonathan y Alejandro, ¿verdad? ¿Alguien más? Alejandro, ¿verdad? Sí. ¿Alguien más? No. Okay. Ahora, quiero que me hagan recuerdo de
lo siguiente. Vamos a ver resistencias, capacitancias, inductores, ¿ya? Si yo tengo una resistencia, por acá sabemos que va a haber un voltaje R. Sé que hay una R acá y sé que hay una corriente acá. ¿Cuál es la relación entre las tres? Ohm, ¿verdad? La ley de Ohm. Sí. Así sí. Está bien. ¿Ahora mejor? Ahora sí. ¿Qué estaba diciendo? Ok. Tengo un voltaje, tengo una corriente, tengo una resistencia y la ley de Ohm me dice que esto es I T por R en el tiempo. ¿Ya? Tengo una capacitancia que va a tener su voltaje, va a haber una corriente que va a circular, porque hay que ver cambiando en el tiempo, y vamos a tener el valor de la capacitancia. ¿Cuál es la relación entre las tres? ¿Quién se recuerda? A ver, ¿alguien más aparte de Alejandro? Si no, con la carga es más sencilla, capacitancia y carga. La capacitancia, la carga, la encuentras por la capacitancia que tiene el capacitor por el voltaje del capacitor. Derivo esto una vez. ¿Y esto de acá qué es? La corriente. La corriente C, la derivada del voltaje del capacitor respecto del tiempo. ¿Ok? Y el último, tengo acá un inductor. ¿Cuál es la relación? Alejandro, ¿alguien más se recuerda? Con inductores, electromagnetismo, circuitos. Sin el cambio, el voltaje del inductor es la corriente veces la inductancia por el cambio de la corriente. ¿Ya? Ahora, si bien esto acá no lo tienen de memoria, esto sí se debe recordar. Cuando yo paso al plano complejo, esto es esto. Y esto han visto, yo creo. No, estoy seguro que han visto en circuitos. Cuando yo paso ahora acá al plano complejo, al plano S, ¿qué vamos a tener? I de S es igual a ¿nadie? A ver, acá despejaremos B para que esté más claro. B de C de T. Ya. Cuando yo paso al plano complejo, esto es la impedancia del capacitor, que es S sobre C. La impedancia del capacitor es 1 sobre SC. Por favor, ¿me validan que han visto esto ya antes? Cuando han hecho fasores, circuitos, tal vez electromagnetismo. Levanten la mano los que han visto esto. ¿En qué materia has visto? Ya. ¿Quiénes han hecho circuitos 1? Todos. ¿No han visto esto o se han olvidado? ¿Se han olvidado? Ya. Entonces, vamos a hacerlo corto. El voltaje es resistencia, pero es impedancia por corriente, igual que la ley de Ohm, ¿ya? Para un capacitor, la impedancia es 1 sobre SC, cuando pasamos al plano complejo. Eso anótenlo, ¿ya? Acá lo mismo. El voltaje va a ser la impedancia. Cuando paso al plano S va a ser la impedancia por la corriente. ¿Ya? Resistencia por corriente, impedancia por corriente.
la impedancia de un inductor es SL. ¿Ya? Acá es sencillo validar esto. ¿Quién me ayuda? Estoy aplicando la transformada de Laplace. ¿Cuál es la transformada de Laplace de la derivada de y respecto de t? ¿Cuál es la transformada cuando hay una derivada? S por la transformada. S por la transformada de y, que vendría a ser I de S, ¿no? ¿Qué me va a quedar entonces? BLS es igual a LS I de S, ¿ya? Entonces de ahí sale de las propiedades que hemos visto, ¿ya? Acá es similar. Sale de la propiedad que hemos visto y esto ya es inmediato. ¿Ok? Anoten esto, repito. Vean esto como una impedancia, como una resistencia. Vean esto como una impedancia, como una resistencia. En el plano S, ¿cuál es el valor de una impedancia con un capacitor? 1 sobre SC. En el plano S, ¿cuál es la impedancia de un inductor? SL por I. ¿Ok? Una vez que ya tenemos esto, decimos lo siguiente. Tengo este circuito, ¿ya? Tengo este circuito y yo tengo esta entrada, un voltaje que voy a meter, PDT. ¿Se logra ver? ¿Sí, no? Ok. Tengo un voltaje de entrada y mi salida en este caso es la corriente. Esto de acá es mi salida. ¿Ya? Esto de acá es mi entrada. Entonces yo voy a meter esto de acá, ¿ya? Como hemos visto, algo que contiene un exponencial y un coseno. Y quiero ver qué va a ser mi salida, qué va a ser IDT. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Esto es mi entrada, ¿ya? A esta entrada yo voy a decir, la voy a volver en su forma de Euler. Hemos visto acá, ¿dónde está? Que si yo tengo algo de esta manera, esto lo puedo escribir como el real del Euler. Entonces voy a aplicar eso. Esto de acá es la parte real de E a la J 80 grados por E a la menos 5 más 8J. ¿Ya? Esto lo podemos hallar desarrollando lo que les he dicho, ¿no? Digo acá, esto va a ser 40 por E a la menos 5T. El coseno es igual a ¿qué? Es el real del exponencial J de todo esto, 80T más 80 grados, 8T más 80 grados, ¿ya? Esto de acá lo meto adentro, ¿ya? Y este E a la J 80 se va a apartar, ¿ok? Y E a la menos 5T con este 8T se van a juntar, ¿ok? Y de ahí tengo esto, PAF, ¿ya? Y acá justamente es donde identifico el S complejo que habíamos hablado, ¿ya? Cuando yo tengo, lo que les íbamos en la tabla, cuando yo tengo, ¿dónde está? Cuando yo tengo esto de acá, ¿cuál es su frecuencia compleja? Va a ser 2 más menos 100J. ¿Ok? Entonces simplemente aplico eso. Vamos a tener menos 5 más 8J, o menos 5 más 8J, mi número complejo. Y esto de acá va a ser el número polar, el número complejo que va a multiplicar a todo esto. ¿Ya? Una vez que tengo estos parámetros, tengo una ecuación diferencial. Lo voy a pasar rápido ya. Esto es más demostración. Cuando apliquemos va a ser más directo. Tengo acá un circuito en el cual yo voy a hacer pasar la ley de Kirchhoff. ¿Ya? ¿Qué voy a decir? El voltaje de entrada va a ser igual al voltaje de la resistencia más L veces más el voltaje de la inductancia más el voltaje del capacitor. ¿Ya?
Y el voltaje de la inductancia es esto, el voltaje del capacitor es esto. Al final, lo que vamos a decir es cuando vamos a pasar al plano S, esto va a ser B in S, es igual a R I S. Cuando tengo un inductor, ¿cuál es su impedancia? LS, B del inductor de S. Cuando tengo una capacitancia, ¿cuál es su impedancia? 1 sobre SC por el voltaje de S. Estoy aplicando lo que hemos visto hace un momento. Impedancia o resistencia del inductor. Impedancia o resistencia del capacitor. ¿Ok? Y metiendo eso acá, fíjense, cuando nosotros metemos todo eso acá, vamos a llegar a simplificar y vamos a encontrar este valor, ¿ya? Que nos va a permitir, vamos a encontrar esta ecuación que nos va a permitir encontrar acá la corriente. Porque lo que me interesa es cuánto es la corriente, la salida de este sistema, ¿ya? Simplemente es una demostración. Ahorita vamos a hacer paso a paso en algo más sencillo, ¿ya? Y luego, con todo eso, como han hecho en fasores en su momento, simplemente de ahí despejamos la corriente y operamos. Este B es lo que hemos encontrado anteriormente. Reemplazo mi RLCB, tac, tac, ¿ya? Voy a obtener algo de este estilo, ¿ya? Y esto es un número complejo, este es otro número complejo, este número complejo lo vuelvo Euler y de acá hago operaciones, ¿ya? Y de ahí encontramos nuestra corriente, ¿ya? He ido súper rápido. Ahorita vamos a ver en detalle. Esto sobre todo es para que vean de dónde sale, ¿ya? De manera pragmática vamos a saltar algunos pasos. Entonces dejo los slides para que lo vean en detalle, para el que le interesa ver un poco de dónde sale todo esto. ¿Ok? ¿Qué hora es? Ok. Entonces, hagamos ahora sí en detalle un ejercicio. Ya, fíjense. Tengo una resistencia de 1K al cual voy a meter un amplificador de la siguiente manera. Acá un capacitor de 1 micro y esto de acá es mi salida. ¿Ok? De acá yo voy a meter mi entrada y acá es mi salida en este circuito. ¿Ok? Ahora acá quiero que ustedes me hagan recuerdo qué es este amplificador, qué es lo que hace o cuál es la relación entre esta entrada y esta salida. Si lo ponemos solamente como resistencias, a ver, para empezar. Acá tengo un R1, acá tengo un R2. ¿Cuál es la relación entre la entrada y la salida? Todos han hecho electrónica, ¿verdad? Y si no se recuerdan, ¿cómo sacarían la relación? Hay un menos. ¿Cuál? ¿Menos cuál? Menos. Es menos R2 entre R1. ¿Ya? La salida es menos R2 entre R1 por la entrada. En otras palabras, y si no supieran qué es lo que hace, qué es lo básico de un amplificador. Acá la corriente es cero, ¿verdad? ¿Ok? Entonces toda la corriente que viene por acá tiene que pasar por acá. Y ahí podemos crear un circuito. Ahí podemos crear que de acá tengo que Vin menos R1 por IT, ¿no? De acá me salto acá. ¿Cuánto es el voltaje entre estas dos partes? Cero, ¿verdad? Entonces acá estoy cerrando un circuito. Esta entrada más la caída del voltaje
R1 por IT va a ser igual a 0, ¿no? Acá ya cierro, estoy acá en tierra. Y acá cierro, hago otro circuito que voy a tener, si hago la malla en sentido inverso, voy a tener P out más R2 por IT. ¿Ya? ¿Por qué más? Porque la corriente está en sentido contrario a lo que yo estoy haciendo mi malla. Es igual a 0. ¿Ya? Y de acá, despejando IT, llegamos acá. ¿Ok? Entonces podrían llegar a esto, recordándose cosas básicas de un amplificador. ¿Ya? Ahora, una vez que tenemos eso, ¿qué es lo que digo? Ok, V out entre IN, S es igual a ¿qué? Al negativo R2, la impedancia de lo que está acá. ¿Qué es lo que tenemos? Una capacitancia. Sobre la impedancia de lo que tenemos acá, que es una resistencia. Esta parte es lo que más me interesa, ¿ya? Digamos que no me han entendido nada de lo que he dicho acá, ¿ya? Esto sí me interesa que tengan claro para el sábado. Hasta acá, ¿esto está claro? Ya. Acá, ¿qué va a ser? ZC, ¿qué es? 1 sobre SC. ZR, ¿qué es? Solo R. Entonces, de acá, ¿qué me va a quedar? 1 sobre SRC. Esto de acá, ¿qué es? La salida. La salida de Laplace entre la entrada de Laplace, ¿qué es? La función de transferencia. ¿Ya? Esto de acá es la función de transferencia de este sistema, de este circuito. Y de S entre X de S. ¿Ok? Acá, mi entrada, el problema me dice lo siguiente. Quiero hallar la entrada para un punto preciso. El punto para una función precisa. La función precisa es 0,2 e a la menos 8t por el seno de t. Una vez que tengo esto, ¿cómo identifico rápidamente cuál es la frecuencia de esta función? Lo que hay acá, real, más 1j, acá tengo un 1t, lo que acompaña al seno es lo que va a acompañar a j. ¿Ya? Repito, fíjense, cuando tenemos algo de este estilo, cuando yo hago Euler, me va a dar estas cosas. Entonces, la frecuencia compleja va a ser 2 más 100j. ¿Ok? Entonces, ahí tengo que esto va a ser menos 8 más 1j. ¿Ok? Tac, tac, tac. Una vez que tengo eso, digo, ok, lo que yo quiero ahora es, entonces, analizar cuánto es la función de transferencia para este S, ese sub 0. ¿Qué va a ser? Va a ser menos 1 sobre SRC. Va a ser menos 1 sobre S, que ahora es menos 8, más 1J, por R, que sé que es 10 kiloohmios, entonces 10 a la 3, por C, que es 1 microfaradio, entonces 10 a la menos 6. Y esto de acá es un número complejo. ¿Ya? Este número complejo, ¿ok? Un ratito, tac, tac. S por R, C. Ya. Esto ahorita vamos a ver, ya sea operando o ya sea con un software, encontraríamos, es 1 sobre algo complejo, ¿ya? Encontraríamos que esto daría 123,08, 123 nomás, más 15,4J, ¿ya? Este número complejo lo vamos a evaluar ahorita, lo voy a mostrar. En todo caso, me da esto de acá. Y este número complejo, yo puedo expresarlo también en su forma polar. ¿Qué es su forma polar? Va a ser el tamaño de este número, ¿ya? El tamaño de este número que
me da 124. Por E a la vez es J su argumento. Y el argumento de esto me da 7. Repito. Esto de acá, 123, es una forma cartesiana, ¿ya? ¿Cuál es el módulo de este número? Va a ser la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. ¿Cuál es el argumento de este número? Va a ser el arcotangente de la parte imaginaria entre la parte real, ¿ya? Y eso me va a dar esto de acá. Esto me va a dar 124 y esto me va a dar 7 grados. ¿Ok? Y acá simplemente decimos lo siguiente. Cuando yo meto esta cosa sinusoidal a mi circuito, ¿qué va a salir? Va a salir exactamente lo mismo multiplicado por esto de acá. Multiplicado por 124 e a la J7. ¿Ok? Cuando yo multiplique esto con esto, ¿qué va a pasar? Se van a multiplicar estos dos números y se van a multiplicar este exponencial con este exponencial de acá. ¿Ya? Y haciendo Euler, desarrollando Euler, diciendo que el seno es la parte imaginaria de E a la JT, lo que hallaríamos sería el mismo exponencial, ¿ya? Menos 8t por el seno de t, y esto de acá vendría a desfasar. ¿Ya? Entonces, de manera detallada, ¿qué es lo que estamos haciendo? De manera detallada, lo que estamos haciendo es que si entra un Euler, va a salir el mismo Euler por la función de transferencia, evaluada en la frecuencia de la señal. ¿Ya? Esta multiplicación yo la puedo hacer. Esto lo pongo en su forma de Euler, luego desarrollo, simplifico. De manera pragmática, ¿qué me va a dar eso? El módulo se va a multiplicar con el tamaño de la función de entrada, ¿ok? Y esto de acá, este argumento de h, este 7, les recuerdo que es el argumento de h, va a venir simplemente a desfasar al seno. ¿Ya? Entonces, de manera pragmática, llegamos a ese resultado que va a ser 24,8 e a la menos 8t seno de t más 7 grados. ¿Ya? Esto de acá es la amplitud de h y esto de acá es el argumento de h. La amplitud viene a multiplicar, el argumento viene a desfasar. ¿Cómo hallo la amplitud? ¿Cómo hallo el argumento? Para que anoten los que me han atendido. ¿De qué? Pero tienes el módulo, tienes la función de transferencia. ¿Y qué haces? Precisamente, ¿reemplazas qué? ¿La frecuencia de qué? De la entrada. La frecuencia de la entrada. Entonces, el módulo es reemplazar en la función de transferencia el módulo de la frecuencia de entrada. Y acá metemos un desfase que va a ser ¿qué? El ángulo de la función de transferencia que también hemos reemplazado. La función de transferencia me va a dar el módulo E veces J, su ángulo, su argumento. De ahí hallamos esto y esto. Este viene a multiplicar, este viene a desfasar al seno coseno. De manera precisa, hemos encontrado para algo puntual cuál va a ser la salida. Lo que hemos hecho hasta antes era
encontrar la función de transferencia o la respuesta impulsional para luego utilizar para cualquier entrada, ¿no? Habíamos encontrado algo general. Ahorita estamos encontrando para reemplazar para algo preciso. Entonces tengo algo preciso, reemplazo, procedo de esta manera que me va a dar un resultado más rápido. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Ok, sí, Alejandro. Así, este circuito es el sistema. Esto de acá es la función de transferencia. La respuesta impulsional, ¿qué vendría a ser? ¿Perdón? La inversa de esto, ¿verdad? La inversa, hallar HT. O decir, acá voy a meter un Dirac y ver qué es lo que sale. ¿Ok? Lo que hemos visto antes me permite a llegar a este resultado. ¿Ya? Lo que les estoy mostrando ahorita es llegar a este resultado de manera más rápida, pero solamente cuando tengo algo preciso. Lo que hemos hecho hasta antes era para cualquier entrada. ¿Ok? Ahora sí, hagamos una pausa. Vayan a respirar. Ok, presten atención. En su momento, como ustedes mismos han dicho, acá vamos a reemplazar la frecuencia de la entrada y vamos a simplemente tener este número complejo, ¿no? Esto de acá era S0, ¿ok? Esto de acá era la resistencia, 1 kilo, esto era la capacitancia, 1 micro, ¿ya? Este número es esto en números complejos, ¿ya? Entonces les muestro rápidamente. Eso lo calculo en MATLAB o simplemente en algún otro software como este Wolfram, ¿ya? Simplemente he puesto -1 sobre S0, que era -8 más I, ¿ok? Multiplicado por la resistencia, multiplicado por la capacitancia, ¿ya? Entonces, con MATLAB o con algo a la mano, encuentran rápidamente esto. No necesitan hacer la operación ustedes manualmente. Y acá vemos la presentación tanto de manera cartesiana, ¿ok? Parte real más parte imaginaria, porque les he dado 124 más 15,38, ¿ya? O su parte polar, el módulo 124 E veces, silencio por favor, 124 E veces J, el argumento. Entonces, este es el módulo, este es el argumento, ¿ya? Y fíjense, 124 y 7. Por eso yo he escrito el módulo 124 E a la J, 7 grados. ¿Ya? Entonces, esa es la manera rápida de encontrar este 124 y 7 y luego ya lo que hemos hablado previamente. ¿Ok? Ya. Ahora, otro ejemplo y con esto terminamos. Tenemos lo siguiente. Tengo este circuito, una resistencia de 10 ohmios, una inductancia de 1 milihenry. Acá yo tengo mi entrada y lo que yo quiero es medir la salida acá de auto. ¿Ya? Todo esto es tierra, tierra, o todo esto se cierra, como quieran ver. ¿Ya? Yo sé que ahora acá es al revés, fíjense. Yo sé que la salida, ¿ya? Nosotros medimos qué voltaje hay acá, me da -4 veces el coseno de 100. Ese es el enunciado, ¿ya? -20. La pregunta es, ¿cuánto es la entrada? ¿Ok? Entonces es muy similar, simplemente la inversa. ¿Ok? ¿Esto de acá qué es? Tengo acá yo una entrada y tengo la salida que es el voltaje en el inductor, ¿ya? Véanlo como resistencias. Tengo una entrada, una resistencia, otra resistencia. La salida es el voltaje en esta resistencia, ¿ya? O en esta impedancia. Este es circuitos 1. ¿Cómo se hace esto? Divisor de tensión, ¿ok? Simplemente decimos, ¿qué va a ser? Alberto, ¿verdad? Alberto, ¿qué va a ser? Exacto. Esta salida va a ser la entrada que está alimentando
por la resistencia que estamos analizando, pero no es resistencia, es impedancia entre la impedancia equivalente o la suma de las impedancias. A ver, yo estoy asumiendo que han aprobado circuitos legalmente. ¿Quién no entiende esto? No hay problema que coloque algo así en el examen o un divisor de corriente, ¿verdad? Si es que acá yo aumento una capacitancia, ¿qué es lo que habría que hacer? Meter estas dos en paralelo y en vez de ZL, meter ZL paralelo con el C, digamos. ZL paralelo con el C. ¿Ok? No es chino, ¿verdad? Todos han hecho circuitos. Simplemente estamos aplicando eso, ¿ya? Entonces, algo así puede entrar al examen, ¿ya? ZL, L. ¿Ok? Entonces, acá decimos que esto de acá había sido mi función de transferencia, ¿ya? B out, Y entre B y N. Cuando yo haga la Laplace, salida entre entrada, es la función de transferencia. Laplace de una inductancia, ¿qué es? Stephanie, Paola. Laplace de una inductancia, Alberto. Es S por L. Laplace de R, simplemente R. Es R. ¿Ok? La parte imaginaria está acá adentro. ¿Ok? Ese es un número complejo. ¿Ya? Es una variable compleja. Ok, entonces acá lo que hacemos es simplemente reemplazar ese que. ¿Cuál es la frecuencia de la entrada? Renato, Paola, Stephanie. Cuando yo tengo esto, su frecuencia es 100 J y nada más. ¿Verdad? Si tuviera una exponencial acá, eso sí me cambia. ¿Ok? Déjenme ver algo. Tac, 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 tac. Sí, está bien, 100 J. Ya, no se olviden de J. Entonces, esto de acá es HDS. Lo que tengo que hacer es decir cuánto es HDS0, que es 100J. Eso va a ser igual a ¿qué? A 100J por L, que es 1 milihenry, todo entre R, que es 10 ohmios, más S, que es 100J por L, que también es 1 milihenry. Tac, tac, tac. ¿Ya? Esto lo meto en mi calculadora, esto lo meto en el software que les he mostrado, y esto me va a dar que es 10 a la menos 4 más 10 a la menos 2 J. Ya, este es un número complejo, este es otro número complejo. Se dividen, me va a dar un número complejo arriba, pero lo que me interesa es su forma polar. ¿Ya? Entonces, igual con el software, vemos que su forma polar va a ser igual a 10 a la menos 2 por E a la J89. ¿Ya? Y estoy trabajando en grados. Yo voy a encontrar que este número, su módulo, había sido esto y que su argumento había sido esto. ¿Ok? Ahora yo les pregunto. Yo sé que la salida es esto de acá. Yo sé que la entrada, ha entrado un Euler, ¿ya? Con 100J. Perdón, yo sé que la salida entró un Euler con 100J multiplicado por este menos 4. ¿Ya? La entrada, ¿qué tiene que ser? Tiene que tener esa frecuencia, ¿no? Si entra un Euler, va a salir un Euler, ¿ya? ¿Qué Euler salió? Salió con ese menos 4, ¿ok? Y la idea es encontrar cuánto es la entrada.
La idea es encontrar qué cosa acompaña acá. ¿Ok? Entonces, si yo tengo que esto ha sido HDS, ¿cómo encuentro la entrada? Esto de acá es la salida, ¿verdad? Esta salida tiene que ser igual a ¿qué? Al tamaño de la entrada, que podemos llamarle A, si no pongámosle acá mejor. La entrada va a ser igual a ¿qué? A veces esta misma cosa, coseno de 100 t menos 20, más un ángulo, perdón, más un cierto ángulo, ¿no? La entrada va a tener la misma cara, mismo, ¿ya? Entonces, ¿la salida qué es? Es menos 4. ¿Ese menos 4 qué es? Es este A que quiero encontrar por este tamaño de H. ¿El ángulo qué es? El ángulo, la salida es menos 20. ¿Y ese menos 20 es igual a qué? Presten atención, no distraigan a los demás. ¿Qué es, cómo encuentro el ángulo? Es el ángulo que tiene la entrada más el argumento de H. Repito, ¿ya? El tamaño de la salida, veamos, menos 4 coseno de 100. Ya. Presten atención, ya estamos terminando. 2 minutos más. La salida va a tener la misma cara que la entrada. Euler, Euler. La salida va a tener la misma frecuencia. ¿Ok? La salida, el tamaño de la salida va a ser el tamaño de la entrada por el módulo de la transformada de Laplace evaluada en la frecuencia que estamos analizando. El desfase, esto de acá, esto de acá era menos 20. El desfase de la salida va a ser el desfase de la entrada más el argumento de la función de transferencia evaluada acá, es decir, este 89. Y ya tenemos todo, ¿ya? De acá decimos, esto de acá es 10 a la menos 2, esto de acá es 89, y de acá yo puedo encontrar que A va a ser menos 400, y de acá yo puedo encontrar que el ángulo, el desfase de entrada es menos 109. ¿Ya? Entonces, la entrada, ¿qué había sido? Había sido menos 400 por el coseno de 100t más o menos 109 grados. Cuando yo meto esta señal acá, la salida va a ser esto de acá. ¿Dudas, preguntas? Menos 40. 10 a la menos 2. ¿Qué va a pasar? Como 10 al cuadrado por 100. Así esto va a pasar a el signo, me dices, ¿verdad? No sé si estoy siguiendo. A ver. Este es 10 a la menos 2. Va a pasar a otro lado a. Repito, dudas, preguntas. No, mentira, acá estoy. Me estoy inventando esto de acá. No, está bien. Sigue siendo menos. Jonathan, me confundí. ¿Cómo es? Ya. Espero que coloquemos algo así. En la práctica hay algo así, ¿ya? Simplemente creo que hay una impedancia en paralelo, como les he dicho. Tiene que ser algo en paralelo, pero luego es lo mismo. Entonces, no tiene que tener problemas con la práctica. ¿Ya? ¿Sí?
Ya. Sí, ahorita es una metodología, ¿no? Si una aplicación real tenemos que ser, digamos, preciso, ¿no? Pero para la evaluación, si hay un grado menos, un grado más. ¿Ya? Acá, diagrama de Bode. Esto hay un problema similar en la práctica. Van a necesitar, fíjense, anótense, graben ya lo que sea. ¿Qué es lo que estamos haciendo? La salida es la entrada por este H. El ángulo es el ángulo de entrada por este argumento. Necesito esto y esto. Necesito estos dos. Si yo les digo que tengo este sistema caracterizado por esto y mi entrada es algo de este estilo, ¿se ve? Ya. Tac. Tienen que avisarme, por favor. Vayan prendiendo sus compus rápidamente, 15 minutos. Quiero hacer una actividad. La entrada sea la 100. Esto es logarítmico. Acá está, ¿cómo es esto? Sí. Acá está 10 al cuadrado, acá está 2 por 10 al cuadrado, acá está 3 por 10 al cuadrado. 2 por 10 al cuadrado, acá está 3 por 10 al cuadrado. Si yo les digo que la entrada tiene esta cara, ¿cuál va a ser la función de transferencia que van a utilizar? O el valor de la función de transferencia. 100 a 0. Tengo que ver para 100 cuál es H de S para 100. Les recuerdo que esto necesitábamos para hacer los cálculos. Necesito también ¿qué? El ángulo, el argumento de H. Voy a necesitar, acá tengo 100 de nuevo. Voy a necesitar este valor de acá. ¿Ok? Estamos encontrando estos valores. Acá mejor. Este valor y este valor lo estoy encontrando a través del diagrama de Bode. No me están dando el circuito, sino me están dando el diagrama de Bode que caracteriza ese circuito. Necesito este valor, necesito este valor. Necesito saber cuál es ese. Si ese fuera 100, veo, de acá rescato cuánto es acá. Acá había sido menos 3 más o menos. ¿No? Sí, menos 3. Y el argumento, la fase había sido, esto es 45, creo. Entonces, menos 40, digamos. De ahí rescato esos valores. ¿Ya? Ok, pues quería terminar antes, ni modo. ¿Dudas, preguntas? Ya.